quiero hacer énfasis en esa expresión final. Y aún hoy anuncio todos tus prodigios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse, queridos. Todos los cristianos concluimos que la sociedad del presente vive un profundo vacío de Dios en sus vidas. No solo lo escuchamos de la gente común, eso que a veces escuchamos en la calle, que la gente tiene necesidad de Dios, que la gente no tiene a Dios en su noticia. Eso no solo lo escuchamos de la gente común, inclusive lo podemos observar como resultado de las incidencias en la vida cotidiana, donde observamos en nuestra tierra que como resultado de ese vacío existencial existen tantos crímenes. Ayer observaba a la gente caminando. De momento, mientras les veía caminar, pensaba en la fragilidad de la vida, en lo finita que es la vida. Y sobre todo, el mirar cómo se ha perdido dentro de la conducta humana ese valor a la vida, donde la gente no considera el valor de la vida, y muchas veces por quitar unos tenis, por quitar una camisa, por quitar unas pesetas, son capaces de arrebatarle la vida a un ser humano. Y desde luego uno puede llegar a muchas conclusiones desde el punto de vista social, pero la realidad es que esto adviene como resultado del vacío existencial que la gente tiene, sobre todo el vacío existencial que la gente tiene de Dios. Lo mismo acontece con los suicidios. Puerto Rico ha ido escalando en el proceso del suicidio, y hoy en día nos sorprende ver la cantidad de hombres y mujeres que se van privando de la vida. Pero no solamente esto, hay quien procura privarse de la vida de un cantazo, pero hay otros que en descuidos, en desarreglos, en mala atención, están también poco a poco privándose de la vida. Observamos también ese vacío en la gente cuando descubrimos tantos vicios. Estos días pasados una persona me hablaba y decía, a la misma vez que planteaba algo como solución, él me decía, yo creo que se deberían legalizar las drogas en Puerto Rico. Pero a mí me decía, y se legalizan, inventan otras nuevas. Porque eso fue lo que se pensó en la década del 30 en los Estados Unidos. Si legalizamos el alcohol, resolvemos el problema. Se legalizó el alcohol y la gente siguió inventando otras cosas para seguir dentro de su crisis, para alimentar precisamente esas respuestas del vacío que la gente tiene en su corazón. Por el otro lado, lo vemos en el maltrato de niños. No sé cómo es posible que a estas alturas
haya gente que todavía tenga en su mente, tenga en su corazón el afligir, el dañar, el lastimar la vida de un niño. La verdad que esto a veces es inexplicable a la lógica humana. ¿Cómo es posible que alguien pueda pararse frente a una criaturita diminuta y pretender provocarle daño en todo su espectro, en todas las áreas? Y desde luego, esto es como consecuencia del vacío existencial que la gente tiene de Dios. Ahora, lo que es importante es preguntarnos, ¿por qué existen las iglesias? ¿Por qué existen las comunidades cristianas? ¿Qué razón de ser tienen estas comunidades cristianas en medio de una sociedad conflictiva, en medio de una sociedad que aumenta su vacío existencial y que como resultado de ello va en consecución de una serie de males que cada día lo que hace es que los introduce más profundamente en su dolor y en sus angustias? ¿Por qué entonces las iglesias? Desde luego, la respuesta a esto es que todavía la iglesia sigue afirmando que el Evangelio de Jesucristo es la alternativa que el ser humano necesita para salir de ese vacío existencial en que se encuentra. Y alguien dirá, bueno, pero la iglesia lo sigue anunciando, pero el problema sigue en aumento. Desde luego, el problema va a seguir en aumento aun cuando la iglesia lo siga anunciando, porque lo que es importante de la proclamación del Evangelio no es meramente la anunciación. Lo que es importante es que la gente crea a lo que se anuncia. Lo que es importante es que la gente pruebe lo que se anuncia. Lo que es importante es que la gente responda a lo que se anuncia. Desde luego, si la iglesia pierde de perspectiva la proclamación del Evangelio de Jesucristo como la única alternativa que el ser humano necesita para salir de ese vacío existencial en el que se encuentra, si la iglesia pierde de perspectiva esto, óigame, a fin de cuentas hemos aceptado la destrucción total y absoluta de la raza humana. Es el Evangelio, es la iglesia con su Evangelio lo que hace posible todavía al día de hoy que el hombre y la mujer que responde al Evangelio, no importa cuán bajo haya descendido, es el Evangelio el vehículo que le ayuda a salir de ese estado de crisis. Es el Evangelio el que le ofrece al ser humano hoy todavía la alternativa de esperanza, la alternativa de gracia. Es el Evangelio todavía al día de hoy lo que puede transformar un corazón de piedra y convertirlo en un corazón de carne. Es el Evangelio el que puede hacer todavía al día de hoy que el ser humano se mire y se pueda valorar y pueda descubrir que el amor y las gracias de Dios fueron dadas en la persona de Jesucristo para alcanzarle y redimirle. Ahora, el problema no es meramente el que entendamos que el Evangelio de Jesucristo es la alternativa, ni tampoco es que la gente responda a ese Evangelio, sino el asunto que debemos considerar en esta mañana es cómo lo hacemos, cómo hablamos del Evangelio, cómo predicamos el Evangelio y qué es lo que necesitamos decirle al ser humano de hoy para que pueda adquirir lo que necesita de la gracia del Señor para ser
para ser transformado. Hay una expresión que se utiliza en el lenguaje español. Es la expresión de estereotipo, ¿verdad? Algo se ha estereotipado. Y cuando se dice que algo se ha estereotipado, lo que esto quiere decir es que perdió sentido, perdió impacto, perdió función, perdió reacción. Y hay palabras a veces que dentro del marco religioso pueden estereotiparse. Y hay expresiones que dentro del marco de la sociedad pueden estereotiparse. Pueden perder ese sentido de peso, ese elemento atómico que tenían. Una vez se decía por primera vez, es decir, cuando lo escuché por primera vez me impactó, me marcó. Cuando lo escuché por segunda vez también me impactó y me marcó, pero cuando lo seguí escuchando y lo seguí escuchando ya como que dejó de perder esa fuerza de impacto en mi vida. Y desde luego yo creo que nosotros como iglesia debemos tener perfectamente claro en nuestra psiquis que el Evangelio es la única. Oiga bien como yo lo digo. Yo no estoy diciendo que es una alternativa más. Yo estoy diciendo que el Evangelio es la única alternativa de vida para el ser humano de hoy. Ahora, ¿cómo yo hago la proclamación del Evangelio? ¿Y qué es lo que yo necesito decirle a la gente de hoy para hacerle saber que lo que yo poseo del Evangelio es lo que la persona necesita? Hay una expresión en el libro del profeta Isaías que dice más o menos así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Yo estoy seguro que esa expresión muchos de ustedes la han leído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Pues bien, el Evangelio es un mensaje anunciado. Es un mensaje anunciado que tiene un contenido. Y obviamente ese contenido no es otra cosa que un producto. Un producto que es único. Un producto que es sin igual. Un producto que es incomparable. Un producto que es poderoso. Un producto que es salvador. Un producto que puede transformar la vida del ser humano. Y desde luego la iglesia no puede perder de perspectiva que lo medular de su producto es Jesucristo. Por lo tanto, el Evangelio no puede perder de perspectiva que el centro de su mensaje es Jesucristo. Y claro que hay cosas que probablemente necesitemos cambiar. Y claro que probablemente hay estilos que tal vez necesitemos adquirir. Pero lo que no podemos perder de perspectiva es que el Evangelio de Jesucristo tiene como contenido fundamental la persona de Jesucristo. Por eso se llama Evangelio de Jesucristo. No es Evangelio de las riquezas. No es Evangelio de la prosperidad. No es Evangelio del bienestar. No es el Evangelio que pretenda enfocar conceptos del hombre de hoy. No. Es el Evangelio que afirma que no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, sino solo el nombre de Jesucristo. Así que a mí me parece que es importante que nosotros podamos ver el Evangelio de Jesucristo como el único producto que realmente puede transformar al ser humano. Cerca de donde yo me crié,
una gente puso una carpa y yo era un adolescente y me acerqué a ver de qué se trataba la carpa que estaban poniendo allí. Y de repente, pues, voy donde un señor bajito, con un cuerpo fornido, y me sorprendí. Los muchachos no saben de quién yo voy a hablar, pero la gente mayor sí. Me sorprendí porque cuando me acerqué a él, descubrí que era el luchador, el Gran Toledo. Los remonté a algunos, ¿verdad? Tú no habías nacido. Esa es la defensa. El Gran Toledo. Yo me sorprendí de ver al Gran Toledo, porque desde luego los que eran amantes de la lucha libre en aquel tiempo, el Gran Toledo era uno de los ídolos de la lucha libre puertorriqueña. Pero lo que me sorprendió aún más fue que cuando yo lo vi a él, yo pensé que allí lo que iban a hacer era una exhibición de lucha libre. Y le digo, ¿van a hacer una exhibición de lucha libre? Me dice, no, mijo, no. Aquí lo que vamos a darle es un culto al Dios del cielo. Ah, un culto es. Sí. Le digo, pero usted se convirtió al Señor. Me dice, sí, yo me convertí a Jesucristo. Yo le entregué mi corazón al Señor. Y me gustaría que tú vengas por aquí y veas nuestro culto esta noche. Y desde luego, pues yo era miembro ya de iglesia, pero yo fui a ver el culto. ¿Y saben qué me sorprendió? Que ellos mandaban a poner de pie a todas las personas que le estaban visitando. Y cuando todo el mundo se ponía de pie, la gente que los estaba visitando en aquella carpa enorme, entonces la iglesia empezaba a cantar un cántico que decía más o menos así: si Cristo no cambia tu vida, si Cristo no cambia tu vida, si Cristo no cambia tu vida, jamás podrás cambiar. Y aquello a mí me impactó, porque claro, después de ahí cuando decían a los que estaban de visita, póngase de pie, entonces la gente ya no se ponía de pie, pero ellos lo identificaban como quiera y de inmediato se ponían en pie, se le paraban de frente a la persona y todos los días le cantaban el mismo corito: si Cristo no cambia tu vida, si Cristo no cambia tu vida, si Cristo no cambia tu vida, jamás podrás cambiar. Digo, yo lo estoy cantando una vez, ellos se lo cantaban como 10 veces. Usted sabe el impacto que debe provocar eso en la psiquis de alguien que está en problemas de alcohol y dice, yo quiero cambiar. De alguien que está en problemas de adicción y dice, yo quiero cambiar. De alguien que está pensando en el suicidio y dice, yo quiero cambiar. De alguien que está pensando en matar a alguien y está dentro de esa ira, dentro de ese odio, y dice, yo quisiera cambiar pero no puedo. Y que de momento llegue a un lugar donde le canten que si Cristo no le cambia la vida, no va a cambiar por más que quiera, por más que lo anhele, por más que lo desee. Pues ese planteamiento es importante que la iglesia lo pueda recapturar. Claro que hay más productos, claro que hay más anuncios. Usted va por ahí por las calles y usted va a mirar la cantidad de anuncios religiosos que existen, de invitaciones religiosas que se hacen, de planteamientos de que le leen la mano, le leen la mente, le leen los ojos, qué sé yo, ni cuántas cosas la gente alega es capaz de hacer. Pero a fin de cuentas, la iglesia tiene que tener perfectamente clara su consigna de evangelio. ¿Y sabe cuál es la claridad que debemos tener con respecto a la consigna del evangelio? La claridad es que no hay otro camino, no existe otra verdad, no hay otra vida que pueda darle esperanza al ser humano de hoy, solo se llama
Jesucristo. A veces me preocupa cuando yo escucho predicadores decir que hay otros caminos que pueden conducir a la salvación. Y a veces me preocupa cuando escucho a predicadores hablar de la necesidad de la reconciliación del pensamiento religioso, porque eso es peligroso. O sea, cuando yo estoy hablando de la reconciliación del pensamiento religioso, lo que estoy hablando es de la posibilidad de un sincretismo. Y desde luego, cada cual que venda el producto que quiera vender. Pero el apóstol San Pablo dijo con perfecta claridad: de ahora en adelante yo me propongo hablar de Jesucristo y de este crucificado. O sea, lo que la gente quiera vender, si la gente quiere vender a Buda, tienen el perfecto derecho para vender a Buda. Pero la iglesia tiene que seguir declarando y tiene que seguir afirmando que Jesucristo es la única vía de salvación para la humanidad de hoy. Claro que pueden existir más productos, pero el Evangelio es la única alternativa. Oiga, no podemos olvidar lo que la Biblia dice, que la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. Desde luego, yo defendería y haría lo imposible por defender lo que religiosamente otra gente piensa. Y si alguien un día quisiera proponer que en Puerto Rico solamente existiera una sola iglesia, yo me opondría tenazmente. Yo creo que lo más peligroso que puede existir en un país es que exista una sola religión. Eso sería desafortunado para cualquier país. Mire el ejemplo que tenemos ahora mismo en Egipto. Lo que yo estoy diciendo no es que la iglesia tiene que caminar para poner una sola religión, no. Que aparezcan todas las religiones que quieran. Lo que es importante es que la iglesia pueda afirmar en el terreno de la fe, en el terreno de la reflexión teológica, óigame, que pueden existir 20.000 productos para limpiar el pecado del corazón y del alma del ser humano, pero el único que es efectivo es la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. De eso es que se trata. Ahora, de la misma